su completa parte, sino que miramos lo que pasa en las fronteras marítimas. Las fronteras marítimas suponen en la entrada de flujos una realidad, que es una realidad muy importante porque afecta a los derechos de las personas, entre ellos el derecho a la vida, pero en términos numéricos no es la parte grande de la foto, de la realidad migratoria. Yo siempre recuerdo que cuando, lo podéis leer en el pacto, nuevo Pacto de Inmigración y Asilo, del que se puede hablar mucho, pero que tiene una primera parte de diagnóstico que creo que es muy acertada, dice, en la Unión Europea, en 2019, habían entrado 3 millones de personas con permisos iniciales de residencia y hubo 144.000 intentos de entrada irregular. Y luego hacen un pacto para hablar de estos 144.000. No hablamos de los 3 millones, de los retos que suponen, no estos solo 3 millones para ellas, para estas personas mismas, sino para las sociedades en las que se incorporarán, para los mercados de trabajo, para los derechos. Esto no se habla y nos centramos en estos 144. Esta securitización que ha convertido la frontera en la obsesión, la frontera marítima especialmente, la frontera del este terrestre se ha convertido en obsesión más tarde y tiene, además con el caso de Ucrania se les ha roto un poco el discurso, pero bueno, también está allí, pero la marítima es clara, genera no solo una militarización de los instrumentos migratorios, es decir, más controles, sistemas biométricos cada vez más expertos, la industria del negocio, del control allí puesto, sino que también significa una cosa que también parece muy perversa, que es la externalización de nuestras políticas de inmigración, que es cuando les pedimos a los países terceros que hagan de gendarme a las fronteras de Europa. Y le pedimos a Marruecos que sea el que se encargue de controlar los flujos migratorios que pueden llevar de la África subsahariana. Lo hicimos con Turquía, pidiéndole que se encargara de gestionar los flujos de personas refugiadas que salían de Siria, con un elemento que yo creo que es muy perverso, que es con que son otros los que se encargan de eso, nosotros ya nos limpiamos del seguimiento de protección de derechos o de la legislación internacional, porque ya es cosa de otro, no es cosa nuestra. Y yo creo que en términos, digamos casi pedagógicos, esto nos ha hecho muy mal a la ciudadanía europea, porque nos ha dado la sensación de que la inmigración es un problema. Yo creo que esto es una conceptualización que cuesta muchísimo romper, hasta desde la más lógica del diálogo con más buena intención, poner la idea de, pero claro, el problema de la inmigración sale de manera natural y eso quiere decir que ya tenemos un marco mental establecido. La mala gestión o la desgestión en muchas cuestiones que no se han respondido también ha sumado, esta securitización, externalización, militarización, como que he dicho, ha pervertido el lenguaje. Y en este marco del lenguaje pervertido, pues crecen los discursos de odio, crece la xenofobia, y aún hay gente que se extraña, y es bueno, pues si es que hemos creado el caldo de cultivo absoluto para que no, y eso quiero reconocer algo que he dicho antes, no para que la gente sea más o menos racista, eso no es el debate, es para que haya partidos que utilicen el discurso racista para alcanzar cuotas de poder, que es distinto, porque luego esto ya supone un acompañamiento de la ciudadanía. Egunon, buenos días a todos y a todas. Lo primero, como creo que es de Río, felicitar a Ikuspegi por su aniversario. 20 años no son muchos, con 20 años uno es todavía muy joven, sobre todo los que ya hemos doblado sobradamente los 20 años, ¿no? Y además cuando los tiempos van tan rápido, pues 20 años se quedan lejos. Gracias también a Ikuspegi Eskerrik asko por invitar a SEAR Refugiatu Ekin a este acto y por poner la mirada en las personas refugiadas. Cuando presentaba Gorka Moreno al principio, yo lo recuerdo también, reconocía un pecadillo, ¿no? Que Ikuspegi al principio, un pecadillo general, que Ikuspegi al principio no ponía la mirada en el asilo, ahora lo llamamos protección internacional, en el asilo, en las personas refugiadas. Yo creo que es un pecadillo que entonces era muy común, ahora se está corrigiendo. Recuerdo que todos cuando corregíamos documentos decían las personas inmigrantes y todo, y continuamente poníamos y solicitantes de protección internacional, ¿no? Ahora ya estamos presentes y están presentes las personas refugiadas y es de agradecer. También puedo decir, aun a riesgo de quitar parte del reducido tiempo que contamos, que agradezco la publicación. Cuando lo mandó Julia antes de ayer en formato digital, bueno, pues no puedo decir que me lo leí, sería mentira, eso sería como el mal alumno que va a copia, no. Apenas le eché un vistazo y como ahora todo va por emociones, uno se sienta a comer y dice, no, esto es una experiencia para emociones, va a ver el Museo de Atleti y son emociones, todos son emociones, pero sí que realmente ahora me encontraba con Soraya después de años
y oía también la voz de, aunque no le he visto, reconocía la voz de Celina, ahora le veo. Recuerdo, me ha traído a la memoria las emociones de aquellos años en Arresia, que hace ya décadas, antes de que naciese Ikuspegi. Aquellas celebraciones que hacíamos del Día de Bolívar. Ahora, con Venezuela tan en boga, pues lo mismo te monté en un patín. Aquellas fiestas que hacíamos en Marquina, en Guernica luego, aquella actuación que hicimos contra una compañera, nos dedicamos a lo mismo, pero no puedo decir que fuese una compañera que con José Ángel, tal, que estafaba a las personas migrantes en una de las normalizaciones que el profesor Barbero recoge y que había tenido olvidadas en su artículo también. Recuerdo también algún asunto que llevé con Dio, que ha estado aquí, con Diógenes de Vilchen, que entonces estaba en CEAR Euskadi. Él llevó la parte administrativa de un negro africano, de un negro colombiano, de un afrocolombiano, que hacía parte de una ONG, el Buen Samaritano. Todo eso, bueno, pues me despertó recuerdos y parece que el pasado siempre fue mejor que el futuro, ¿no? Que el futuro es más riesgoso, ¿no? Y el presente, ¿no? Bueno, pues gracias por la publicación, me parece extraordinaria. Me ha tranquilizado mucho saber que el profesor Zubero dice que el 85% de las personas migrantes tienen permiso de residencia y el 15% apenas no lo tienen, lo cual no quiere decir que lo vayan a mantener siempre, porque la posición del abogado, yo ahora soy el director desde hace poco, pero siempre he estado en lo que antes hablaban de la segunda línea de Arresiac. Compañeros lo llaman barricada, a mí no me gusta llamarlo que estar en las barricadas porque me parece un término un poco belicista y me gusta más hablar de la primera línea, ¿no? Y siempre he estado en esa primera línea del derecho que me permite un poco complementar los estudios académicos de los profesores, de las directoras. Bueno, a mí me fascina poderles leer y sobre todo sacar tiempo para leerles, ¿no? Y entonces ya centrándome en, ya voy, no sé si me he comido ya casi todo el tiempo con los preámbulos, pero una visión de qué han sido los 20 últimos años. Yo voy más allá de los 20 últimos años y los que ya tenemos una edad hemos conocido, igual Xavier se acuerda o alguno más, Bilbao sin extranjeros, Bilbao sin negros. En Bilbao antes no había negros hace no tantos años. Apenas estaba Miguel Jones, algunos de sus hijos que en el instituto coincidimos y ya resultó un gran amigo, pero no había. No estábamos ni siquiera en el 2% de hace 20 años, estábamos en nada. Entonces, desde ese punto de vista, yo siempre digo, ya hemos ganado. Euskadi es mucho más rica porque es mucho más diversa. Nosotros ya hemos ganado, Euskadi ya ha ganado. La cuestión es qué ha ido pasando en estos 20 años. ¿Cuánto sufrimiento se ha producido por unas leyes de extranjería, unas leyes injustas, una aplicación retorcida de las leyes? A mí cuando la ley de extranjería habla de derechos y libertades de los extranjeros en España y de su integración social, digo, pues derechos y libertades los tienen y se enuncian, pero pocos. Lo que tienen es obligaciones y castigos y sanciones, ¿no? Integración social, pues la que van pudiendo y la que nos van permitiendo. Cuando hablamos de otra legislación, yo me lo explico, hay tres legislaciones, la de los comunitarios y sus familiares, la de extranjería, que me decía una compañera de SOS cuando nos emplazaban, ahora nos emplazan también a hacer aportaciones a borradores. Digo, te largan un reglamento ahora, hace poco, se terminaba el día 4 de este mes, y digo, pero vamos a ver, pero ¿quién tiene tiempo y capacidad de dedicarle el verano, el mes de agosto, con algunos días para descansar, a aportaciones que luego ni las van a tener en cuenta en el mejor de los casos que se apruebe este reglamento con las minorías parlamentarias y la que está cayendo en Canarias, con los menores, con los cayucos, en fin? Me decía la compañera de SOS, es que nosotros no vamos a hacer aportaciones porque no queremos que haya ley de extranjería, porque la ley de extranjería ya es violenta en sí misma. Hablaba también el profesor Zubero hace poco de que aquí en Euskadi tenemos suerte, y es verdad, porque no llevamos a cabo un control de fronteras. La frontera es un lugar violento, es un lugar inseguro, es un lugar arbitrario, es un lugar desagradable, ¿no? Porque las personas tienen que pasar. Lo decía Gemma también ahora, cuantitativamente la mayor masa, el mayor número de personas migrantes no vienen por el mar, vienen por barajas. Bueno, el otro nivel, el nivel de la protección internacional. Hablábamos de la nueva ley, seguimos hablando de la nueva ley de 2009, es casi ya tan vieja como Ikuspegi. Pues a pesar de todo, sigue sin desarrollo reglamentario. Esto ya nos pone, tú avísame cuando acabe, cuando tenga que acabar. Nos pone la mirada en que en el compromiso de España con la protección internacional no tenemos siquiera un desarrollo reglamentario. ¿Con qué trabajamos? Nos hartamos de decir que necesitamos vías legales y seguras para que las personas lleguen, para sustituir las fronteras, las mafias y la muerte por formas de llegar seguras, para proteger a las personas que lo necesitan.
Hablaba también ahora con el profesor Barbero de la diferencia de deslindar una persona refugiada de un migrante económico, porque donde hay guerras hay pobreza, hay miseria, y donde hay miseria hay violencia. Todo se mezcla. Hace poco, en el equipo, antes de ayer, revisamos un documento, bueno, igual las compañeras me matan, tenemos un congreso el día 9, yo seguro que es bien interesante, iba a decir como este, igual tanto como este no. Pero hablan del extractivismo en Senegal. Aparentemente Senegal es un país que no genera violencias, pero las empresas vascas, también no sé quién le apuntaba, tenemos la suerte nosotros de jugar el segundo tiempo, ya contamos con el público cansado del primer tiempo. Digo que aparentemente Senegal es un país tranquilo, un país que no genera migración forzada, pero las empresas vascas, algunas empresas vascas, han ido allí a pescar y han convertido el mar, un mar rico, en un desierto de agua. Y entonces las personas llegan a Euskadi, llegan a Europa. Luego hablaremos también del pacto en la situación actual, del pacto europeo. Y no saben decir, no sabemos si son refugiados climáticos. No es el clima, es el capital, es el expolio. Es que se deja los lugares y las personas sin medios para sobrevivir, ¿no? Es difícil. Por tanto, estos 20 años han sido más de sombras que de luces. Seguro que estamos de acuerdo en que la única luz ha venido del lugar de las mujeres, ¿no? El feminismo en estos 20 años se ha incorporado, ya llena las calles y ya no podemos ver ninguna política sin mirada de género, ningún proyecto sin género, ninguna actuación, ninguna intervención sin género, ¿no? Todavía continuamos con nuestros micromachismos, con nuestros amigos, cuando las compañeras me dicen, yo es que todavía tengo muchos micromachismos y me siento fatal. Me dicen, no, nosotros también. Y digo, bueno, pues estamos todos empatados, estamos todos en el mismo barco. Seguro que la principal luz de todo esto ha venido de la mano del feminismo, del mayor avance hacia la justicia, que es un valor que parece que cuando uno se acerca se aleja más todavía, porque siempre hay motivos para buscar la justicia. Y termino también poniendo algo de esperanza, ¿no? Digo, estas políticas son decisiones públicas, porque cuando se quiere hacer siempre decimos se hace. Ucrania es un buen ejemplo de ello. Cuando se ha querido documentar con Ucrania se ha activado una directiva que llevaba, no recuerdo el número de la directiva, pero que llevaba 20 años sin utilizarse. A las personas de Ucrania en 48, en 72 horas se les ha documentado. Es decir, cuando se quiere, se puede. Y simplemente hace falta voluntad política. Mil Esker, a los tres. Hay muchos planos aquí. O sea, yo sé que por un lado está todo el tema de la Unión Europea con todos estos procesos de externalización de esa obsesión con la frontera sur, etcétera. Luego hay planes más locales, tanto a nivel estatal como a nivel de Euskadi. Entonces sí me gustaría... ¿qué se puede decir brevemente sobre el momento actual? O sea, en términos materiales, ¿dónde estamos ahora? ¿No? Y quiero aprovecharme un poco, no sé si Gemma nos puedes dar una visión más europea, pero también me interesa a nivel estatal. ¿Qué fue de los PECI? En fin, han pasado, porque creo que hay materiales que se pueden quizás rescatar. A nivel Euskadi también, ¿no? Antes hablábamos de, nunca pensamos en ser un país de tránsito, ¿no? Y de repente tenemos ya sé que es un fenómeno menor, no mayor, pero bueno, por ver como diferentes planos o realidades, ¿no? Con ese juego entre Europa, lo estatal y un poco ya nuestro nivel a nivel de Euskadi, ¿no? Pero sobre todo es eso, o sea, ¿dónde estamos ahora? ¿En qué ha pasado tiempo? ¿En dónde andamos? No sé, yo creo que es que dónde andamos es complicado porque de verdad es en diferentes sitios, en diferentes momentos, en diferentes situaciones. Nosotros tenemos políticas migratorias nacionales, claramente marcadas de carácter nacional, con lo cual el marco de la Unión Europea está sirviendo en este momento como excusa para construir un discurso, no tanto una política común. Tenemos políticas que tienen deficiencias serias en vías de entrada regulares, es decir, pensad que en términos de Unión Europea los últimos debates sobre directivas que permiten la entrada por razones de trabajo, por razones de estudio y tal, son de la década de los 2010. Ese fue el momento que se produjo legislación europea
que obliga para entradas. No se ha avanzado más, solo se avanza en lo que llaman la captación del talento, los altamente cualificados, que además es una cosa que está muy bien y queda muy bien vestirla, pero que no necesitan muchos de los mercados laborales europeos. Pero está bien porque demuestra que el discurso nos interesa de un modo, es decir, nos gusta querer decir que queremos personas altamente formadas para luego tener personas formadas en trabajos de menos cualificación y maltratarlas laboralmente. Es decir, que esta es la dinámica loca en la que estamos viviendo de manera natural. Por lo tanto, no hacemos vías de entrada regular. Luego, las vías seguras para personas refugiadas o que buscan protección internacional las estamos eliminando, porque en parte lo que hace el pacto, en parte lo que hacen muchos países, en parte lo que significa la externalización es que estoy impidiendo que las personas lleguen a mi territorio a pedir protección internacional. En los países de la Unión Europea, la protección internacional solo se pide en territorio. No se puede pedir fuera, que eso sería otro debate a abrir. Y con lo cual, si yo dificulto el acceso a mi territorio, estoy dificultando a posibles solicitantes de asilo su acceso. Pero nosotros en el debate público hablamos de inmigración irregular. Debajo de esa palabra hay personas que buscan protección internacional. Pero con que era feo decir vamos a parar o la lucha contra las personas posiblemente solicitantes de asilo quedaba mal en la ética esta en la que vivimos del quedar bien, ponemos inmigración irregular y construimos un fenómeno sobre el que vamos a poner todo el peso. Entonces, no tenemos instrumentos suficientes. Para decir otras cosas que me parecen también preocupantes, no tenemos mecanismos de gobernanza correctos, ni en el marco de la Unión Europea con los Estados, ni dentro de los Estados en sus territorios. Es decir, tú no puedes pensar en políticas de inmigración que entran en gestión de flujos, pero también la incorporación de las personas en los territorios, si no tienes mecanismos de trabajo y coordinación entre mundo local, mundo autonómico y gobierno central. Y aquí hay una falta absoluta de diálogo y de coordinación que se explica luego con lo que está pasando en Canarias con las personas, con los menores, con las personas menores de edad que hay que atender porque es obligación, porque no importa la nacionalidad, porque estamos hablando de personas menores. Y toda esta falta de gobernanza, de esta falta de instrumentos adecuados a la realidad cambiante, estos, digamos, retrocesos en espacios, encima están culminados con lo que decíamos antes del discurso. Un discurso problematizador que además avala todas estas... y la gente se queda tranquila pensando que qué bien que nos van a proteger las fronteras o qué bien que van a incrementarse el número de expulsiones y de retornos, sin entender que eso son frases de verdad vacías. Que si no hay voluntad para hacer negociaciones, que si no hay debates sobre lo que implica la readmisión, no estamos hablando de lo que teníamos que estar hablando. Con lo cual, yo creo que el problema que tenemos ahora es que se habla mucho, con mucho ruido, con poco dato, con poco rigor y con muchas ganas de hacer una cosa que es trágica en términos de inmigración, que es debate partidista. Porque al final hablar de inmigración, con esto ya, te juro que acabo, yo creo que hablar de inmigración o de gestión de la inmigración es una pregunta súper interesante sobre el estado de salud de una democracia. Porque es una pregunta sobre cómo tratas no solo a una minoría, ¿no?, sino a la otredad que jurídicamente construyes con la idea del Estado-Nación y bla, bla, bla. Con lo cual es un escenario perfecto para ver el estado de salud de la democracia. Y si miramos las políticas migratorias en estos momentos, el estado de salud de nuestras democracias, y añadiría el estado de bienestar, no es bueno. Pero no por culpa de la inmigración, ¿eh? Están utilizando la inmigración como excusa para castigarlo. Yo creo que esto es un debate que tenemos que empezar a señalar, porque en la reducción de derechos de las personas vamos todas las personas. Es decir, que al final esto es una cosa que la gente tendría que tener en cabeza. Parece que compartimos los apuntes, porque yo tenía preparado casi lo mismo, ¿no?, por puntualizar, y además traía una frase de Luigi Ferrajoli, el jurista italiano, que muy en la línea de lo que decías, ¿no? En la cuestión de los migrantes se juega hoy el futuro de nuestra civilidad, ¿no?, de nuestra democracia. O sea, al final, y volvemos otra vez a la construcción del otro como la construcción de nosotros mismos y cómo tratamos a los otros, nos estamos tratando a nosotros mismos. Y yo creo que expresa muy bien el tipo de sociedad que estamos construyendo. Y desde un plano más macro, luego bajo a algo más micro, ¿no?, más cercano, pero
desde el plano macro, el plano europeo, yo cuando doy clases en Derecho de la Unión Europea les hablo de, por un lado, de cómo se generó la Unión Europea, con qué proyecto europeo, y encima luego les leo los artículos de los tratados, que están en vigor ahora, el Tratado de Lisboa, el Tratado de la Unión Europea, donde habla cuáles son los valores y los principios de la Unión Europea. Y cuando hablamos del pacto, hablamos de otras políticas europeas, yo digo, ¿realmente se creen esos principios de tolerancia, de igualdad, de democracia, de respeto a los derechos humanos? Y no voy a volver a hablar con el tema del pacto, ¿no? El pacto europeo, que temas de asilo o en otros muchos temas, yo creo que va a ser o imposible de implementar o va a haber que cambiar esa que dicen que es intocable la Constitución española, porque se van a generar unas situaciones, de hecho, de donde la policía va a tener que llevar a cabo acciones que van en contra de los derechos fundamentales que están recogidos y que deberían ser inamovibles, ¿no? Pero bueno, volviendo, es que la Unión Europea, todo lo que es derechos humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con la sentencia de las devoluciones en caliente en Melilla, nos tumbó las pocas esperanzas que teníamos en que, bueno, una cosa son lo que hacen los Estados y otra cosa es lo que hace, lo que viene a enmendar luego el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es verdad que luego con el caso de Inglaterra, con las devoluciones a Ruanda, ahí salvó un poco, ¿no? Prohibiéndolas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el panorama europeo, hablábamos de la externalización y tenemos que hablar también, yo creo que es importante traer en el debate el tema de la instrumentalización como esa segunda fase, ¿no? Que es el boomerang que vuelve, ¿no? Se ha subvencionado, se ha sobornado a países terceros, Marruecos, Turquía, Libia, Túnez, para que no dejen salir, pero esos países, muchos de ellos, están ahora, se han empoderado en el sentido de que yo ahora decido, ¿no? Los saltos en Melilla, la semana pasada Ceuta, no son cuestiones esporádicas, no son espontáneas, no han sucedido. Marruecos, Turquía y otros países saben perfectamente cuando tienen que negociar Sáhara, pesca, cualquier otros acuerdos internacionales, saben cómo abrir y cerrar el grifo, con lo cual el panorama, la geopolítica internacional está cambiando mucho en ese sentido. Y decía Blanca Garcés, la última vez que estuvimos en San Telmo, ¿no? Decía que Europa muere en sus fronteras, ¿no? Y hablaba de los datos de la gente que se muere en sus fronteras, y yo vuelvo a lo que decía antes, en sus fronteras exteriores y en las internas. Y con eso vuelvo a lo que comentabas, ¿no? El tema del tránsito. La Unión Europea, la semana pasada, que un socialdemócrata, Scholz, en Alemania, restablezca las fronteras, es que están acabando con el sueño europeo para los europeos incluso, ¿no? El no poder moverte libremente por la Unión Europea, se está haciendo el harakiri, la Unión Europea, en ese sentido, ¿no? El hecho de que en Hendaya, entre Irún y Hendaya, hayamos tenido controles fronterizos, ha roto la lógica de que haya una comunidad transfronteriza, ¿no? Sin embargo, yo creo que más o menos, en nuestro caso, hemos sabido responder institucional y socialmente a esa nueva realidad del tránsito, ¿no? que antes apuntabas, e incluso mirando las cifras, antes era más, se cruzaba más por Cataluña, y ahora Irún, o el País Vasco, o Euskal Herria, está en el mapa, ¿no? El mapa del tránsito, las rutas migratorias, ¿no? Y yo creo que con sus pequeños inconvenientes o sus tensiones en algunos momentos, a diferencia de otros territorios, hemos sabido dar una respuesta, ¿no? Actualmente hay instituciones, hay múltiples centros de acogida para las distintas realidades. Está hablando de Irún, pero también Oñati y otros lugares para las distintas realidades a ambos lados, porque yo creo que sí que ha habido una colaboración transfronteriza a nivel institucional y a nivel de movimientos sociales. El que en Bayona haya un centro pausa también promovido por el ayuntamiento y por la mancomunidad de municipios de Iparralde, yo creo que es algo que igual tiene que ser parte de ese modelo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Cataluña, que también hablábamos antes, que no ha habido tanto, ¿no? o por lo menos no tan, y incluso a ambos lados, ¿no? Ya en Perpiñán el panorama está mucho más complicado, con lo cual, pues bueno, yo sí que creo que, bueno, luces y sombras, más sombras que luces, pero hay pequeñas germinaciones por ahí que dan esperanza. Bueno, ¿dónde estamos ahora?
la verdad es que aquellos barros trajeron estos lodos, ¿no? Aquí no hemos llegado de repente por arte de magia, como decía mi padre, no. Esto es aquí hemos llegado por una trayectoria en la que ya la extrema derecha campa a sus anchas, ya no es que haya rumores, es que hay mentiras, que además se llevan a cabo con impunidad, ya no hay una sanción social, una sanción política, una sanción administrativa o mucho menos de tipo penal. Aquí se han producido hechos gravísimos con decenas de muertos en las que se actúa con impunidad, no hay ninguna sanción, no hay ningún desvalor, no pasa nada. Cuando a la persona extranjera se le presenta como una amenaza, pues se legitiman todas las violencias y todo es posible. Pero aún y con todo, en mi opinión, más grave que la extrema derecha campe a sus anchas es que partidos que no son de extrema derecha, sociedades democracias, lleven políticas desde hace muchos años ya de extrema derecha. Estamos hablando del control de las fronteras, de lo que apunta, ¿no? Es lo que tiene que hablar en último lugar, ¿no? La Unión Europea subcontrata a países como Libia, como Marruecos, como Turquía, como Túnez, para que lleve a cabo el control de fronteras. Están sucediendo hechos en Canarias que tampoco son nuevos. Recordemos la crisis de los cayucos, que se producen de manera estructural con niños y con niños principalmente, también con niñas, a las que nadie atiende. Y eso pasa en la noticia porque cada día necesitamos generar nuevas noticias, pero que se vulneran los derechos no ya de las personas adultas, sino de los menores con total impunidad, no pasa nada. No se deja, en España se protege a las personas que huyen del conflicto de Mali, pero cuando tratan de llegar en cayucos de Mauritania, país, como sabéis, limítrofe con Mali, pues no se les deja entrar, ¿no? Entonces se actúa con impunidad y bueno, pues los cordones sanitarios son más que necesarios y poner fin a estas necropolíticas. Mientras no haya vías legales y seguras para entrar, pues camparán a sus anchas las mafias, llegará la muerte en el Mediterráneo, llegará la muerte en el Atlántico, se seguirán expoliando y mientras no nos revisemos, que yo creo que es el siguiente punto, pues seguiremos con estas necropolíticas, ¿no? Bueno, por no irnos todos con el alma en pena, ¿no? Dada la situación en la que estamos, y porque también, bueno, se han comentado cosas, ¿no? que se hacen y que se pueden hacer, también hay que ver, pues quizás es un momento en el que hay que retirar sombras para poder recuperar esas pequeñas luces ¿no? y potenciarlas. ¿Qué y cómo hacer? O sea, ¿qué es lo prioritario, ¿no? ¿Qué sería lo más relevante, digo 3 como digo 4, pero los puntos centrales, ¿no? donde habría que poner el énfasis a la hora de trabajar en términos de poder dar claves tanto a las instituciones, ¿no? a los políticos, entidades sociales, en fin, a toda esta sala de gente que estamos aquí, que nos movemos desde diferentes dimensiones en torno a la migración y al asilo. Gemma hablaba de algo que a mí me resuena mucho, que es la cuestión de la gobernanza y esa necesidad de coordinación a veces inexistente a nivel entre territorios. Bueno, y el ejemplo de Canarias está ahí. Tú has comentado, Iker, por ejemplo, esta cuestión incluso de coordinación transfronteriza, esa idea de lo trans, ¿no? Y de trabajar transnacionalmente, ¿no? Y como, bueno, pues en el caso de, a diferencia de Cataluña, ya lo siento, ¿no? Pues ha habido resultados, ¿no? Entonces, bueno, pensando un poco, vamos a pensar que otros mundos son posibles, aunque es jodido, pero hay que, o sea, si ni siquiera lo pensamos, entonces ya sí que nos ganó, ¿no? La situación. Entonces, ¿dónde están las prioridades? ¿O dónde vosotros diríais, habría que pam, pam, pam? O sea, ¿no? Estos 3 puntos son los prioritarios, aquí hay que trabajar y necesitamos estos actores, ¿no? Ya sé que es un poco así, pero... Bueno, ahora si queréis empiezo yo, me toca. Bueno, yo creo que volver a lo sencillo, volver a los valores básicos, a los valores fundacionales de la Unión Europea. Yo los he apuntado por recordarlos, porque es que los hemos olvidado. Y dice que la Unión Europea se constituyó para garantizar el respeto, la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los de las minorías. Volvemos a decir, poner a la persona y su dignidad en el centro de nuestra atención, en el centro de las miradas, crear políticas que establezcan vías legales y seguras. Nos llevamos mucho tiempo diciéndolo.
que se evite esta externalización de las fronteras, que se respeten, que se creen, que se potencie de verdad la figura del reasentamiento, que vengan las personas de manera